de vías de administración que es importante también de la farmacocinética. Entonces, entre ellos tenemos acá algunos aspectos, este es sacado de Guman y Hillman de la última edición. Entonces podemos ver que la ruta intravenosa, que es, prácticamente no tiene absorción, prácticamente tiene efecto de inmediato y puede servir para grandes volúmenes, pero lógicamente la utilidad es para el uso en emergencia. Permite la dosificación total, inclusive uno puede hacer cuántas gotas por minuto, cuántas cantidades de fármaco por miligramo por kilogramo de peso por hora, por minuto, etcétera, etcétera. Eso es lo que permite. Las limitaciones es que incrementa el riesgo de reacciones adversas. Ya puede, no está ubicable para soluciones o pobremente soluciones. Solo son prácticamente la para soluciones. Entonces, prácticamente lo que hay que son líquidos, prácticamente puede haber incremento de reacciones adversas. Cuando hay la subcutánea, es igual que la, digamos, vía parenteral, es solución acuosa. La subcutánea, la intramuscular, también la intramuscular, generalmente son para soluciones acuosas, pero puede ser a veces para soluciones de liberación retardada. Entonces, la subcutánea no es para grandes volúmenes, ni la intramuscular tampoco. La intramuscular nunca dar en pacientes que están recibiendo anticoagulantes, porque pueden tener problemas. La ingestión, la vía de administración oral, ya sabe que depende de muchos factores. Generalmente la vía oral y con la vía rectal tienen el fenómeno del primer paso. Ahora tenemos acá el transporte a través de membranas. Ya hemos mencionado que los procesos farmacocinéticos son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y estos procesos, vamos a agrandar un poco acá, y estos procesos prácticamente para que pase del tracto gastrointestinal a la porta y de la porta al hígado y del hígado a la sangre, pasan membranas. Entonces, el pasar de una membrana a otra y de la sangre también para pasar a los tejidos. Entonces, para pasar de una membrana a otra se llama transporte. Transporte a través de membranas. Entonces, todos los procesos farmacocinéticos emplean el transporte a favor de membranas. ¿De qué depende? O sea, depende del peso molecular para que pase de un lado a otro. Vamos a ver luego, o sea, del área de absorción. Si el área de absorción es grande, la absorción va a ser mejor. Y hay dos aspectos fundamentales que son del fármaco. También la liposolubilidad. Los fármacos que son liposolubles pasan con mucha rapidez, pasan mucho mejor que los fármacos que son hidrosolubles. Y los fármacos que son no ionizados, o sea, los no ionizados, también pasan mucho más rápido que los que están ionizados. Entonces, el transporte en membrana es más fácil para los que tienen peso molecular pequeño, tienen una área de absorción bastante grande, son liposolubles y no ionizados. Entonces tenemos los mecanismos de transporte, difusión. Hay difusión pasiva y difusión activa. La difusión pasiva tiene pues otras fotos a través de la membrana lipídica que vamos a ver y tiene una variante que es la difusión fasolitada por transporte de antibióticos o canales de membrana y transporte mediado por transportadores vía membrana. Y el otro es el transporte activo, que está ligado a energía, puede ser primario o secundario. Entonces acá tenemos la difusión pasiva y la difusión conectiva, que son transportes pasivos. El transporte activo, transporte facilitado, estos todos son el transporte activo. En estos casos, tanto para difusión pasiva y la difusión convectiva, generalmente son a través de gradientes de concentración, de mayor concentración a menor concentración.
Y en la difusión y en el transporte, en el transporte facilitado también es una forma de difusión pasiva. Se usa un transportador, pero no usa energía. En cambio, el transporte de energía sí usa transporte activo, usa energía. O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo se transporta el calcio, el fierro, mononucleócidos, etcétera, a través de transporte activo? Transporte activo. ¿Cómo se transporta los ácidos débiles, la mayor parte, por difusión pasiva? La difusión convectiva para los electrolitos, cosas, moléculas pequeñas, etcétera. Y la pinocitosa, que es una forma de transporte activo, por ejemplo, para vacunas, vitaminas liposolubles, etcétera, etcétera. Y acá tenemos una lámina sacada de Goodman y Hillman de la última edición, donde estamos graficando transporte pasivo, esta parte de acá. Y tiene el convectivo, o sea, el paracelular que le llaman, todos son de mayor a menor. Gradientes de concentración para transporte pasivo. Por acá, los poros, este es el que se llama el otro transporte para los productos hidrosolubles y de pequeño peso molecular es la convectiva. La difusión pasiva, los liposolubles pasan por acá, hidrosolubles por los poros, liposolubles de mayor a menor. Y la difusión facilitada que usan transportadores, pero también es de mayor a menor. En el transporte activo generalmente hay generación de energía de ATP, ADP para poder, hay a veces con transportadores, a veces transportadores iónicos, etcétera, etcétera. Y acá tiene transporte a través de membranas. El ácido débil, la parte no ionizada es la que pasa y luego se libera. La parte que está ionizada prácticamente no pasa. Y en la base débil lo mismo. La parte que está ionizada no pasa, sino la parte no ionizada. Que eso es importantísimo verlo. Y acá vemos, en el ácido débil prácticamente se ioniza a este pK. El pK es el pH en el cual digamos, del fármaco, en el que tiene la mitad que dice la concentración de ionizados y no ionizados. Acá el plasma, cómo se ioniza a nivel del plasma y cómo se ioniza después en el juego gástrico, dependiendo del pH. Esta es una lámina ya un poquito más como conclusión, digamos, como resumen. Difusión a través de lípido, difusión a través de canal acuoso por transportadores. Y acá, a mayor concentración, digamos, a mayor gradiente, mejor absorción. Y ahora ya vemos el tema en sí que nos toca ahora, es sobre farmacocinética. Que hemos mencionado también lo que parte que la parte de la administración. La farmacocinética, acá hacemos algunos preguntas. ¿Qué pasa cuando se administra un medicamento? Usted tiene que preguntarse eso, porque esto es importante, porque diga, ¿qué está pasando cuando yo tomo un medicamento por vía oral? Se está desintegrando, llega al estómago, el intestino, depende si es un ácido débil, una base débil, y lógico, de ahí se absorbe, llega a la porta y de la porta pasa al hígado, y del hígado se pasa a la circulación sanguínea, en la circulación sanguínea busca las proteínas, parte se une a la proteína, parte es libre, y la fracción libre es la que se va a distribuir en todos los tejidos y va a llegar en concentración adecuada al lugar donde va a actuar. Eso es lo que tengo que conocer yo. ¿Qué pasa? Si no conozco eso, prácticamente dónde se metaboliza, cómo se elimina y cómo se elimina, como activo, como inactivo, cómo se metaboliza. Todo este es un proceso. Es importante que ustedes sepan esto antes de indicar un medicamento. ¿Y cómo se comporta el organismo ante la presencia del fármaco? Lógicamente, no es lo mismo la farmacocinética en un niño
en un prematuro, en un adulto, en un anciano, en una gestante, o en un paciente que tiene insuficiencia hepática, o en un paciente que tiene insuficiencia renal. Como ven, el comportamiento del organismo ante los fármacos es completamente diferente. Luego vamos a ver lo que ya es definición, objetivos, importancia, los procesos y los parámetros farmacocinéticos que ya le hemos visto en la clase anterior. Sobre todo los hemos enumerado, o sea, los hemos mencionado nada más. Ahora viene otro, la definición de la farmacocinética. ¿Qué tiene los procesos de farmacocinéticos? Algunos le aplican una A anterior, administración, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Metabolismo y excreción es prácticamente eliminación, ya es eliminación. Algunos le llaman a la eliminación excreción. Metabolismo, excreción es eliminación. Absorción, distribución es para llegar al tejido. Parámetros farmacocinéticos son los que miden la absorción, entre ellos vamos a ver luego. Y bueno, el otro término es farmacodinamia. Farmacodinamia es prácticamente el estudio del mecanismo de acción y los efectos. Acá tenemos lo que es la farmacocinética, dos aspectos importantes a tener en cuenta, la dosis y la concentración. De esta concentración va a depender el efecto. Entonces, la dosis, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción van a definir la concentración. Entonces, la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos y construye modelos para interpretar, por lo tanto, para valorar o predecir la acción terapéutico tóxica de un fármaco. Si usted no conoce farmacocinética, no va a poder indicar adecuadamente o apropiadamente un medicamento. Entonces, dosis y concentración. Y la farmacodinamia es dependiendo de las concentraciones de farmacocinética. Por eso que la mayor parte de literatura nunca habla separado. Dice farmacocinética, farmacodinamia. Siempre se usa juntos. Estudia los mecanismos de acción y los efectos bioquímicos que esto produce en el organismo. Y hemos dicho que los fármacos no crean funciones, sino modifican funciones. Y por otro lado, la farmacología clínica, la farmacocinética clínica ya no es la básica, aplicada a humanos para diseñar. ¿Para qué sirve? Para diseñar un régimen individualizado. De acuerdo a la farmacocinética, o sea, teniendo en cuenta su paciente, teniendo en cuenta el fármaco, prácticamente usted puede diseñar un esquema terapéutico individualizado y ese esquema que llegue a concentraciones terapéuticas adecuadas y que facilite, optimice la respuesta terapéutica y disminuya el riesgo de reacciones adversas. Entonces, esa es la farmacocinética clínica que al final usted tiene que aplicarlo. La farmacocinética, pues los fármacos pueden actuar desde alcanzar su concentración óptima. La administración puede ser local o sistémica, y esto ya lo hemos visto. Este fármaco ya hemos visto, farmacocinética hemos visto el estudio del movimiento a través del cuerpo, biodisponibilidad, cantidad de droga que alcanza el lugar de acción en tiempo determinado. Es el porcentaje del fármaco intacto que llega a la circulación y al lugar de acción. Administración. Tiene absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Qué significa la absorción? ¿Por qué se está determinado la absorción? Por el porcentaje de disolución, áreas de superficie, flujo sanguíneo y solubilidad lipídica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que está en shock, prácticamente no hay sangre que esté buena cantidad en el intestino, entonces prefiero no darle por vía oral, sino hasta le doy por vía endovenosa y luego, una vez que ya se recupere el flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal, que pasan 2 o 3 días, ya lo puedo dar por vía oral, si es que el fármaco tiene una excelente biodisponibilidad.
Luego viene la distribución, también depende del flujo sanguíneo. Y el metabolismo ya es la parte con la excreción, forma la parte de eliminación, que prácticamente el metabolismo transformar en metabolitos, que vamos a ver luego, la excreción, el fármaco removido por la orina, la bilis, etcétera. El metabolismo generalmente en el hígado, pero también puede haber metabolismo en diferentes órganos. Y esta es la dosis respuesta a farmacocinética. La dosis inicial. En la dosis inicial acá tenemos que tener en cuenta dos dosis. La dosis de mantenimiento, que esa es la dosis general, y la dosis de carga. Lo vamos a ver luego ya posteriormente. Entonces, o damos las dos dosis o damos una sola, luego se empieza la terapia y se ve la respuesta en el paciente y las concentraciones en sangre y en los tejidos. Se refine la dosis y lógicamente se ajusta la dosis para hacer una buena terapia. Acá tenemos, ya hemos explicado este cuadro, farmacocinética, farmacodinámica. El triángulo representa la farmacocinética y el rectángulo representa la farmacodinámica. Y vemos que hay una relación directa entre la concentración sérica y la concentración en biofase. Si la concentración sérica es baja, la concentración en biofase va a ser baja. Si la concentración sérica y no solo es alta, la concentración en biofase puede ser alta también. Pero hay otra cosa. ¿De qué depende la concentración sérica? De la absorción, de la distribución y de la eliminación. Si yo tengo, si yo no puedo eliminar fármacos, la concentración sérica en caso de insuficiencia renal funcional u orgánica, la concentración aumenta. Si yo distribuyo los fármacos, por ejemplo, en pacientes que son obesos o en pacientes que están gestando, la concentración se distribuye más el antibiótico, prácticamente la concentración baja. Si la dosis no es adecuada o la absorción es intervenida por otras circunstancias, la concentración no es adecuada. Entonces, ¿de qué depende la concentración? De la absorción, de la distribución y de la eliminación. Pero vemos acá un importante, en este triángulo vemos tres aspectos. Esto estamos viendo lo que es la parte, digamos, de los procesos en sí. Pero para tomar en cuenta estos procesos tengo que tener no solo en cuenta solo el fármaco, sino la patología. Y lo otro, tener en cuenta el huésped. El huésped puede tener variantes fisiológicas y puede tener variantes patológicas. ¿Cuáles son las variantes fisiológicas? Los prematuros, los niños, los adultos, los ancianos, las gestantes. Esas son las variables fisiológicas. ¿Cuáles son las variables patológicas? Paciente con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Entonces, la farmacocinética depende del huésped, depende de la patología también y depende del fármaco. Entonces, esto es importante, siempre considerar no solamente el fármaco en sí, sino considerar al huésped y considerar la patología y lógicamente ya los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. La absorción. La absorción generalmente, la solubilidad es más rápida la absorción cuando es solución acuosa, en oleosa y menor en forma sólida. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo le doy un jarabe, ¿se absorbe más rápido que la tableta o la tableta se absorbe más rápido que el jarabe? El jarabe se absorbe más rápido. Si el jarabe está en una solución acuosa, por ejemplo, gotas orales, se absorbe más rápido que la oleosa y más rápida que la tableta, porque la tableta tiene que desintegrarse, etcétera, etcétera. Eso es importante. La concentración de fármaco, a mayor concentración, mayor absorción. La circulación en el sitio de absorción, ya hemos mencionado esto, mayor circulación, la superficie de absorción. Por ejemplo, la mucosa respiratoria peritoneal tiene gran superficie de absorción.
tiempo de contacto con la superficie de absorción también. Y hay una glicoproteína que es un transportador que actúa en el hígado, el intestino, reduce la absorción. Proteína transportadora funciona en el hígado, riñones, placenta, intestinos, capilares cerebrales. Esa es si hay alteraciones en esta glucoproteína, también va a haber alteraciones en la absorción. La vía de administración, lógicamente, influye en la absorción. ¿De qué depende la absorción? Factores que afectan la absorción. Es importante tener en cuenta, siempre ya hemos visto en el triángulo anterior, vamos a ver para que vean acá. Ah, no, bueno, mejor ya no. Hemos visto que depende del huésped. Integridad anátomo-funcional del tracto gastrointestinal. ¿Está pasando bien los alimentos? ¿Su esófago es funcional? O y el vaciamiento gástrico no está retardado, por ejemplo, de repente tiene una gastropatía diabética, y entonces hay el retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces, tiene que haber una integridad anátomo-funcional. ¿De qué depende más la absorción también? De la desintegración, de la forma de dosificación. Los fármacos no vienen solos, vienen con aditamento, con adicionales, con preservantes, etcétera, etcétera. La disolución, la estabilidad química de los fármacos, estabilidad de los fármacos a las enzimas. Hay fármacos que se destruyen en el tracto gastrointestinal por el ácido clorhídrico, entonces que no llegan la motilidad y mezcla en el trato gastrointestinal, el tipo de alimentos, que es importante, que ya vimos en la parte de absorción. Hay alimentos que favorecen la absorción y hay alimentos que no. Generalmente, yo hemos dicho en términos generales, pensar salvo para algunos tipos de fármacos, darlo sin alimentos antes. Paso a través de parejas, flujo sanguíneo que ya mencionamos y el tiempo de vaciamiento gástrico también que está en parte de la integridad anatomofuncional. Esto es y acá tenemos algo allá más profundo. Esta es una tableta, una cápsula. Primero se desintegra en pequeñas partículas, luego se disuelve en el estómago. ¿Qué interviene acá? El tiempo de vaciamiento gástrico y la hidrólisis ácida. Entonces, en todo medicamento, en todo, va a intervenir el ácido clorhídrico y va a intervenir el vaciamiento gástrico. Luego viene a la solución de la droga, viene a lugares de máxima absorción, en este caso el intestino, el pequeño intestino. ¿De qué depende ahí? Del tránsito intestinal, los transportadores, el metabolismo, el primer paso, todos estos. De estos factores depende que va a haber mayor o menor absorción. Y luego viene ya pasa al flujo sanguíneo, el flujo hispánico. Antes de eso puede pasar al hígado. Este es para la vía porta, pasa al hígado. Del hígado ya va a pasar a la circulación sanguínea. Pero mire, tenemos acá los compartimentos, el músculo, la grasa, el corazón, etcétera, etcétera. Y lógicamente en el colon hay el metabolismo bacteriano, que también va a intervenir en algunos casos sobre la eliminación o no, o reabsorción de los fármacos. Ahora hay algunos sustratos de glicoproteína P, o sea, de acuerdo a esto, los fármacos que tienen una absorción mayor al 70%, los que tienen entre 30 y 70, estos son fármacos antirretrovirales, antibióticos, etcétera. Los que tienen menos de 30%. Este es el metabolismo presistémico. Acá vamos a ver, este es el fármaco. Una parte pequeña puede metabolizarse en el colon o no y se elimina por heces, pero la mayor parte pasa al, a la pared intestinal.
luego va a la vena porta, luego al hígado y luego a la circulación sistémica. Si el fármaco viene en esta vía, prácticamente, si el fármaco viene en esta vía, la biodisponibilidad será alta, digamos, casi similar a la que es la biodisponibilidad por vía venosa. Pero si pero si el fármaco, aparte, este es el fármaco, se metaboliza, por ejemplo, el 15% acá y luego sigue acá otro 15%, 15 más 15, 30%. Del 100% va a llegar solo el 70%. Entonces la biodisponibilidad va a ser baja, biodisponibilidad baja. Esto es el fenómeno del primer paso. Bueno, desde el fenómeno del primer paso. Metabolismo presistémico, antes de llegar a la circulación sanguínea, es el metabolismo, o en el intestino o en el hígado. Entonces, luego tenemos acá otro, los fármacos administrados oralmente llegan primero al hígado y de ahí y luego pueden ser metabolizarse antes de llegar al resto del organismo. En cambio, los fármacos administrados por vía venosa tienen una biodisponibilidad 100% porque van directamente a la sangre y de ahí ya se distribuyen. Esta es la biodisponibilidad. Esta es la vía endovenosa. El área bajo la curva es esta parte. Esta es la vía oral, área bajo la curva. Hemos dicho en el ejemplo anterior, ¿cierto? Es 70, 30 y 30, 60, acá viene 60, y el área por viento venoso es 100, 60% de biodisponibilidad. La distribución. Una vez que llega el fármaco a la sangre, va a buscar, en la sangre tenemos proteínas, y una de ellas son las albúminas. Y luego de con las albúminas, el fármaco digamos, a unir a las albúminas. Es lo que se llama fracción unida a las proteínas. Y otra parte es la fracción libre. Y eso es importantísimo. Cuando ustedes ven, dice, cómo es la absorción, cómo es el metabolismo, dice, ¿cuánto es la biodisponibilidad? ¿Cuánto es la unión proteica? Y lo vamos a ver luego por qué. ¿Cuánto es la fracción libre? Eso tienen que saber ustedes del fármaco. Si no conocen el fármaco, no pueden hacer una buena prescripción. Entonces dice, pasaje de fármaco desde la circulación a los compartimentos generales. Tenemos dos compartimentos o más. El compartimento central y el otro es los compartimentos periféricos. El compartimento central prácticamente tiene equilibrio con las concentraciones séricas. ¿Qué fármacos o qué órganos son los que integran el compartimento central? Uno, integra el hígado, los riñones, el corazón, pulmones.
También el cerebro, pero sin embargo en el cerebro prácticamente existe la barrera hematoencefálica, por lo tanto no se considera entonces. En cambio, los compartimentos periféricos tienen el hueso, tienen el músculo, tienen la piel, etcétera, etcétera, y otros órganos. Entonces, acá dice la distribución, pasaje de a los compartimentos corporales. Los fármacos pueden ir disueltos en el plasma o incorporados a las células. ¿De qué depende? El flujo sanguíneo, es importante. Tamaño molecular, o sea, las características físico-químicas del fármaco, solubilidad, unión proteica y volumen de distribución. Hay compartimentos vasculares, extravasculares y barreras que estamos mencionando. Y en esta lámina podemos ver bien claro, o sea, la dosis prescrita, la absorción, la concentración en plasma, esta es la unión proteica y esta es la fracción libre. El fármaco, con su fracción libre, es la que se distribuye a tejidos, a todos los tejidos y al tejido donde va a actuar. Algunos a todos, algunos pocos, pero algunos van directamente solo a esta fase, a la biofase. Y lógicamente de ahí otra vez regresan a la sangre y la sangre ya. Todos los fármacos, la fracción libre es la que se metaboliza, la fracción libre es la que se elimina, la fracción libre es la que actúa. Entonces, esto es importante. Pero, ¿qué pasa? Pueden haber fármacos que tienen una fracción libre por ejemplo, considerando el 100%, 10%. Y la fracción unida a las proteínas es el 90%. Entonces, ese fármaco se desprende el 10%, va a actuar, va a los tejidos, se elimina, después vuelve a salir otros 10% más y así otros 10% más hasta que se elimina el fármaco. En cambio, si el fármaco tiene una fracción libre del 80%, en una vuelta ya se está eliminando. ¿Cuál tendrá más duración de efecto? ¿Los que tienen unión proteica elevada o los que tienen fracción libre elevada? ¿Cuáles son los que tienen mayor duración de efecto? Los que tienen unión proteica elevada. Es importante que ustedes escuchen y comprendan esto, porque es importante cuando vean fracción, unión proteica elevada, gran unión proteica, probablemente la duración es mayor y por lo tanto la vida media de eliminación también es mayor. El volumen de distribución es igual a la dosis que se está en todo el organismo sobre la concentración plasmática. En el plasma la concentración es de 3 litros, en el extracelular de 14 y en el intracelular de 50. Entonces, en áreas más áreas especiales, feto, cerebro, etcétera. Si un fármaco llega solo acá, el volumen de distribución es pequeño, o acá también. Si llega acá y además llega acá, el volumen de distribución puede ser moderado. Pero si aparte de llegar al plasma, llega al extracelular y llega al intracelular, el volumen es de un gran volumen de distribución. Entonces, esto es importante, si es un fármaco de gran volumen de distribución o de pequeño volumen de distribución. Y lógicamente ya hemos considerado unión a las proteínas plasmáticas. Ahora, siempre hemos considerado también, no solamente vean, dice, se une a la proteína 60%, pero en este paciente se estará uniendo el 60%, dice la literatura, que se usa, que el medicamento A se une 60% a las proteínas. En el paciente que estoy viendo, ¿será cierto? Alguien que pueda levantar la mano y contestar por chat, no. Puede que en el paciente sea cierto si es que sus albúminas son normales, pero si sus albúminas no son normales, supongamos que sea un paciente desnutrido que no tiene 4 de albúminas, sino tiene 1,5 y 2,
no puede unirse la proteína si la fracción libre es más alta. Y si la fracción libre es más alta, prácticamente va a haber efecto tóxico. Entonces es importante también no solamente el fármaco, sino conocer al individuo. Por eso en el triángulo vimos el huésped, la patología y el fármaco. Unión a la proteína y el secuestro tisular, que es importante también esto. Acá tenemos, cuando el fármaco se liga altamente a las proteínas, es desplazado por otro, ocurriendo un cambio de la fracción libre. Un ejemplo, antes de ver la lámina acá, la warfarina, que es un anticoagulante, por vía oral se une 98% a las proteínas y 2% está libre. Pero ¿qué pasa si yo le doy, y si tiene el paciente una buena albúmina? Porque si no tiene albúmina no se va a unir todo, se une menos. Por eso es que es importante ver la albúmina del paciente, o sea, las proteínas del paciente, pedirle albúmina, globulina, para ver cómo está el paciente, es importante. Entonces, ya le mencionamos en el triángulo anterior de farmacocinética, el paciente, o paciente, la patología y el fármaco. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy AINE? El AINE tiene un antiinflamatorio no esteroideo, se une 80%. Entonces, le va a quitar oportunidades a la warfarina para que se una el 98. Entonces ya no se va a unir el 98, se va a unir el 80 y la fracción libre se va a eliminar. Entonces es el desplazamiento. Y acá vemos, por ejemplo, un fármaco con 95% ligado, la fracción libre es 5. 85% ligado, es la fracción libre es 15. Pero si esto con otro fármaco que se elimine el 90, prácticamente la ligación va a ser menos. Y acá puede ser desde. Entonces, en la distribución a nivel del sistema nervioso central, ojo, la mayor parte de fármacos pasan por la barrera hematoencefálica. Hay algunos fármacos que no pasan por barrera hematoencefálica. Bueno, son pocos, pero la mayor parte pasa por la barrera hematoencefálica. ¿Quiénes, qué tipos de fármacos atraviesan la barrera? Solo atraviesan los no ionizados, los liposolubles y por transporte activo. Las sustancias hidrosolubles pasan por difusión. En caso de inflamación meningia, se aumenta la permeabilidad. Algunos núcleos carecen de barrera hematoencefálica, lo que permite el acceso de fármacos. Entonces, a través de la placenta, también la mayor parte de fármacos atraviesan la placenta llegado a la circulación fetal. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que un buen número de fármacos ya todos ocasionan problemas en la gestante, problemas, digamos, teratogénicos o problemas en desarrollo, no necesariamente. Eso ya es otro tema. Acá tienen la barrera hematoencefálica. Esta es una estructura de células endoteliales hepáticas. ¿Cómo es la estructura que tiene? Mire, el endotelio tiene sus fenestraciones acá. Entonces, por esto, en el hígado, las hidrosolubles pasan por los liposolubles pasan por acá. Entonces, en cambio, en el capilar cerebral ya no hay esas fenestraciones, todo se une. Y en ese caso, en las uniones seméticas, dos células vecinas contactan de tal modo que quedan físicamente fusionadas y constituyen una pared continua que impide el paso de muchas sustancias. Las sustancias que no están ionizadas no pasan, solamente pasan los liposolubles y los transporta y los que pasan por transporte activo. Acá tenemos depósito de fármacos y redistribución de fármacos. Los fármacos pueden combinarse con proteínas, grasas, alcanzar que la concentración, actuando como reservorio en el hígado, pulmón, huesos, diente, piel. Esos son los principales depósitos. Por ejemplo, el mercurio o el bismuto se deposita en el riñón, el hígado, el vaso. O sea, cuando uno da esto, tiene esto, hay que saber
que puede tener problema hepático, renal o de vaso. La digoxina se acumula en el corazón, el hígado, riñón. Las tetraciclinas se almacenan en huesos y dientes. Por esta razón, las tetraciclinas no se dan ni en gestación ni en niños hasta los 10, 12, algunos dicen 14 años. Y en cuanto ya a la redistribución es otro aspecto. El tiopental es un anestésico general de ultra o de acción ultra rápida. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes le administran a un paciente el fármaco llega al cerebro, produce su acción, después pasa otra vez a la sangre y de la sangre pasa, se va a los tejidos. Acá está, la sangre pasa, gran volumen, músculo, tejido adiposo, y de acá nuevamente salen. En un paciente, por ejemplo, cuando ustedes ven un paciente que ha sido operado, le dan los anestésicos generales. Cuando termina la intervención quirúrgica, le quitan la máscara porque pues, se dan por aerosol, por máscara. Le quitan la máscara, entonces por gradientes de concentración empieza a salir el producto. Pero entonces el paciente se despierta un poco. Pero como el fármaco no ha sido eliminado totalmente, prácticamente se ha depositado en el tejido adiposo, en el músculo. Entonces, una vez que la concentración baja, por gradientes de concentración, el músculo y tejido adiposo otra vez sale a la sangre y en la sangre se va otra vez al cerebro y el paciente se queda dormido de nuevo. Llega a sala de recuperación otra vez dormido. Pasa un tiempo, otra vez se despierta. Cuando sale de la sala ya de recuperación, sus familiares lo esperan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Bien, bien, boom, se queda dormido. Ya en la tarde, 4, 5, 6 horas después, cuando se ha eliminado todo el fármaco, ahí ya se despierta. Ese se llama redistribución. Y la mayor parte de fármacos que actúan en el sistema nervioso central, especialmente los anestésicos, tienen procesos de redistribución. Luego viene, entonces hemos visto lo que es absorción, hemos visto cuáles son los factores que actúan, hemos visto lo que es esto, distribución. Estamos hablando de procesos farmacocinéticos. Ahora vemos lo que es biotransformación. Biotransformación es el mecanismo por el cual empiezo a eliminar fármacos. Y hay diferentes mecanismos. Vamos a ver acá, primero vamos a ver acá, tenemos acá dos fases de biotransformación, la fase uno y la fase 2. La fase uno, que es la óxido-reducción hidrólisis, es en esa fase donde interviene el sistema microsomal enzimático. Y la fase 2 es donde el producto ya se inactiva totalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la biotransformación? Transformar el liposoluble, el no ionizado y activo, en ionizado, inactivo y en polar e hidrosoluble. Ya este se acaba, es un paso. Ahora sí regresamos a la parte anterior. Y acá está. Entonces, la biotransformación, generalmente ya en la fase uno, en la fase de óxido reducción, generalmente tenemos, ¿qué hace el hígado en este caso? Puede formar metabolitos inactivos, o sea, el fármaco lo transporta en metabolitos inactivos. Y esos metabolitos inactivos, que son por la conjugación, prácticamente los elimina, ya son inactivos, no tienen problemas de toxicidad ni nada. Pero hay otros fármacos que mantienen su actividad, forman metabolitos activos. Y si forman metabolitos activos, el fármaco sigue actuando, entonces la concentración, la vía media del fármaco continúa y es mayor. Entonces, metabolitos activos. Pero hay otras propiedades del hígado. Por ejemplo, el enalapril no es un fármaco, es un profármaco, pero metabolizándolo en el hígado lo transforma en fármaco, en enalaprilato. Por eso es que cuando vean ustedes para emergencias hipertensivas, antes daban
dan el enalaprilato, no el enalapril, sino el enalaprilato. Porque el enalapril se le da en una emergencia hipertensiva, ¿qué va a pasar? Mientras se absorbe todo, el paciente ya se despide. En cambio, con el enalaprilato ya es el producto en sí, ya ese es un fármaco. El hígado puede transformar profármacos en fármacos. Y por otro lado, puede dar metabolitos tóxicos. El paracetamol, cuando hablemos de analgésicos lo vamos a ver con más detenimiento, pero el paracetamol a dosis bajas va de frente a la conjugación y forma metabolitos inactivos, pero dosis altas va para el sistema microsomal enzimático y va a formar metabolitos tóxicos y esos metabolitos tóxicos pueden tener problemas muy serios. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes, pocos, uno o dos creo vimos, con intoxicación por paracetamol. ¿De qué depende la biotransformación? ¿De la edad? Lógicamente que la biotransformación, el metabolismo no es lo mismo en niños que en ancianos. En niños está en fase de maduración, en ancianos está en fase de degeneración, los procesos, o sea, para el hígado. En el sexo, las mujeres son más sensibles al alcohol. En las especies, bueno, varía de acuerdo a conejo, caballo, etc. La raza, hay acetiladores rápidos y lentos, por ejemplo, con isoniazida. Pero también en España hay un lugar que se llama Malta, y ahí hay lo que se llama la brucela, la brucelosis. Y prácticamente, entonces, de acuerdo a eso, la Organización Mundial de la Salud les administró una terapia combinada de doxiciclina con rifampicina. Entonces, y acá también, en todas partes del mundo. Pero se vio que en el Malta, en España, no, no solo Malta, toda España, prácticamente los pacientes recidivaron. Algunos acá no, en otros. Entonces de ahí desaparecieron esa fórmula. ¿Y por qué? Porque en este caso, la rifampicina es un inductor enzimático que incrementó el metabolismo de la doxi. Pero además, en España y en el Malta, los de España son un buen porcentaje son metabolizadores rápidos. Por un lado se metaboliza muy rápido, por otro lado le incrementa el metabolismo, entonces prácticamente desaparece el efecto. Y por otro lado, para la biotransformación también se necesita el metabolismo del primer paso, que ya mencionamos de qué se trata. Las reacciones de fase uno no sintéticas, o sea, no dependientes del citocromo P450, son no microsomales, por ejemplo, las enzimas, los inhibidores de monoaminoxidasa, los de alcohol de hidrogenasa, la hidrólisis, las reducciones, compuestos de grupo nitro, nitroimidazoles, etcétera, etcétera, que no utilizan el sistema microsomal enzimático. Pero ya mencionamos en la lámina anterior, acá, el sistema microsomal enzimático principalmente actúa en esta fase. Principalmente, a veces actúa acá, pero más en esta fase. En esta fase. Entonces es importante mencionar, responsable del metabolismo de muchas drogas, el citocromo P450 es una familia de isoenzimas localizadas en el retículo endoplasmático del hígado, del hepatocito. Pero citocromo P450 es una familia. Dentro de esa familia hay más de 80, 90 isoformas. Dentro de esas isoformas hay unas 4 o 6 que son las más importantes y las que intervienen mucho en el metabolismo de muchos fármacos. La, el CYP, el CYP A4, el CYP1A4, el CYP2D6, el CYP, pues, bueno, D10, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver luego. Pero este citocromo o este citocromo, el sistema microsomal enzimático puede ser inducido o inhibido con fármacos como otros, como el alcohol y el tabaco. Entonces, ¿qué pasa si es inducido? El alcohol
Puede ser inhibidor enzimático cuando es un alcoholismo agudo. Nunca toma, pero tomó una vez. En ese caso le da un medicamento si está con alcohólico agudo, es un inhibidor enzimático. Pero si es alcoholismo crónico, ya es un inductor enzimático. Ejemplo, en Estados Unidos fue publicado en la revista, en American Journal of Clinical, sí, en una revista digamos, acreditada, fue publicada, un paciente de 45 50 años va al médico por dolores musculares, por estaba medio agripado, pero dolores bastante importantes. Y lo ve el médico y le dice, doctor, yo tomo 2 copas de vino durante toda mi vida, muchísimos años. Entonces, de ahí, ¿cuál es la definición de alcoholismo crónico? Es un alcohólico. De acuerdo a las definiciones, es un alcohólico crónico. Entonces, si es un alcohólico crónico, es un potente inductor enzimático. Y el doctor le indica paracetamol y le indica en dosis para dolor. Entonces, el alcohol como inductor enzimático incrementó el metabolismo, le bajó la concentración y lógicamente de repente tuvo que el paciente usar más dosis y lógicamente produjo metabolitos tóxicos. El paciente fue hospitalizado, ese paciente, le hicieron un trasplante hepático, pero yo no creo que solamente por medicamentos, probablemente ya si era alcohólico crónico tenía de repente hasta cirrosis o algo así. Entonces, le hicieron un trasplante de hígado, salió bien del trasplante de hígado y lo primero que salió, cuando salió del hospital es enjuiciarlo al médico y enjuiciarlo a su seguro y le sacó varios millones de dólares. Entonces, esto me detenía un tiempo porque es importante cuando, si ustedes le van a dar paracetamol a un paciente, o no solo para paracetamol, para otro, si es alcohólico crónico, el alcoholismo es un potente inductor enzimático. Y hay otros fármacos que son inhibidores enzimáticos. Vamos a ver luego acá. Acá están los más importantes, inhibidores e inductores de enzima microsomal. La cimetidina es un antiácido anti-H2 que se utilizaba antes como para la úlcera, que actualmente ya ha sido desplazado por los inhibidores de bomba de protones. Inhiben el metabolismo del sustrato. Y al inhibir el metabolismo, o sea, yo creo que para que comprendan esto, vamos a ver acá. El fármaco de acá tiene que pasar para metabolizarse al hígado. Entonces, si el hígado, digamos, acá en este caso es un inhibidor enzimático, impide el metabolismo de esto. Y se identifica el metabolismo, como no hay, las concentraciones del fármaco van a aumentar, aumentan las concentraciones. Entonces, al aumentar las concentraciones, como está inhibiendo, los inhibidores inhiben el metabolismo, prácticamente aumentan sus concentraciones. Se puede aumentar el efecto o puede hacer efecto tóxico. El otro aspecto, si tiene un inductor enzimático, si hay inductor enzimático, va a incrementar va a incrementar el metabolismo. Y si incrementa el metabolismo, baja las concentraciones séricas. Y si baja la concentración de séricas, puede bajar el efecto. Pero si incrementa el metabolismo y da metabolitos tóxicos, no solamente va a disminuir el efecto, sino va a producir toxicidad. Eso es lo que pasa con el paracetamol, por ejemplo.
Entonces, ahora sí, creo que ya comprendieron bien. Entonces, los inhibidores inhiben, incrementan su concentración y pueden incrementar su efecto. Los inductores, tipo los barbitúricos, carbamazepina, incrementan el metabolismo, disminuyen las concentraciones y el efecto puede disminuir y acortan la acción o aumentan los efectos de aquellos que transformados agentes o a metabolitos tóxicos, lo que acabamos de ver en el ejemplo. Y hay otros bloqueantes que actúan sobre enzimas no microsomales, el inhibidor de monoamino oxidasa, agentes anticoagulantes. Esto lo vamos a ver posteriormente. Isoformas del sistema microsomal enzimático tiene el sistema el 12-9 o el 12-10, el 2D6 y el 3A4 o el 3A5. O sea, 2, 3, 5, 5, 6. Estos fármacos son los sustratos. ¿Qué significa un sustrato? Son fármacos que utilizan este CIP. ¿Qué significa este sustrato? Que estos son fármacos que utilizan este CIP. Lo mismo acá. Estos son fármacos que utilizan este CIP. Para este CIP, los inductores son fenobarbital, rifampicina. ¿Qué pasa si yo doy rifampicina con fenitoína o con warfarina? Le baja la concentración porque induce. Al inducir, incrementa el metabolismo de la warfarina, disminuye su concentración y disminuye su efecto. Igual con esto. ¿Qué pasa acá también con la carbamazepina? Por ejemplo, tenemos un ejemplo nosotros de que a veces lo vemos más en los seminarios, talleres. Una paciente, una paciente de 40 años, me parece, pero así muchos años. Fue nuestra paciente. Lo tratamos por lupus eritematoso y en ese tiempo le dimos corticoides, estaba con metilprednisolona, prácticamente no, prednisona 60 miligramos diarios y con eso no tenía ni compromiso pulmonar, ni compromiso hepático, ni compromiso renal, ni compromiso dérmico, que ese era su cuadro del paciente. Y sus marcadores estaban conformes. Pero como los corticoides producen eh, alteraciones en la inmunidad celular, entonces ahí viene el problema. El paciente hizo tuberculosis. El paciente entró ya no a nuestro servicio, sino entró a otro servicio, ingresó, disculpe, a otro servicio, y en el otro servicio le empiezan a dar tratamiento para la tuberculosis, rifampicina, isoniazida, miambutol, etcétera, etcétera. Y pero el paciente se exacerba su cuadro. Empezó a tener problema dérmico, problema renal, hepático, pulmonar. Entonces, bueno, como existía la unidad de farmacología clínica, llegaron a nosotros y empezamos a verlo. Y le dijimos, bueno, la rifampicina es un potente inductor enzimático de los corticoides. Entonces, prácticamente incrementa su metabolismo en un 50%, que eso nos sirvió. ¿Qué hacer con este paciente? Le quito la rifa y el tratamiento. La rifamicina es indispensable. Empieza en otros, bueno, podría hacer, si es que hace resistencia, pero en este momento no. ¿Qué hacer? Entonces, quitarle los corticoides, no. Aumentarle los corticoides. Como era el 50% del metabolismo, le empezamos con 110 y 120 y empezó a recuperar nuevamente. Entonces, la forma de... Estos son los inductores y estos son los sustratos. Hemos dicho, sustratos son los que actúan con esto. Inductores son los que inducen a estos sustratos por este sistema, porque estos fármacos también se eliminan por este sistema. Y acá tenemos sustratos, inhibidores, inductores. CYP 3A4, 2D6, 1A2 son los fármacos, los inhibidores y los inductores.
Y mire acá cuáles son de antibióticos inhibidores, los macrólidos, los antirretrovirales, los antimicóticos, acá los antiarrítmicos, los antidepresivos tricíclicos, etcétera, etcétera. Y los inductores acá, cada uno de ellos. Lo sacamos nosotros ya de la literatura. ¿Qué pasa cuando yo doy un barbitúrico con warfarina? Le baja la concentración de warfarina y disminuye el efecto. Si yo doy un barbitúrico, fenitoína o rifampicina con corticoides, ya le explicamos, reduce el efecto de los corticoides. Y si yo le doy rifampicina con anticonceptivos o le doy un anticonvulsivante con anticonceptivos, inductor enzimático reduce la confiabilidad del anticonceptivo. Muchos pacientes que son esto epilépticos, que están recibiendo esto antiepiléptico, está recibiendo fenitoína, pero dice, yo no quiero salir en estado, doctor, porque mi niño puede tener problemas. Entonces le dan anticonceptivos, pero la rifampicina con los anticonceptivos es un inductor enzimático, o la fenitoína es un inductor enzimático, y prácticamente y le disminuye el efecto de los anticonceptivos y el paciente sale en estado. Por eso que en esos casos hay otras formas de proteger a la paciente si no quiere salir en estado. Después ya cuando hablemos de anticonvulsivantes vamos a ver eso. Inhibición enzimática. Tenemos, por ejemplo, el cloranfenicol, tenemos la ciprofloxacina, tenemos el metronidazol, actúan con la warfarina especialmente. Estos no necesitan aprenderlo, pero sí lo pueden tener como referencia cuando quieren saber cuáles son los inductores, inhibidores potentes, inhibidores moderados, inductores potentes, inhibidores moderados. Eliminación de fármacos, ahora viene la eliminación de fármacos, desaparición de la sangre o del cuerpo de la forma activa del fármaco. Puede ser eliminado por biotransformación o por excreción, ya lo vimos. Es la terminación del efecto farmacológico ya. Las vías de excreción generalmente es la renal y lógicamente los procesos de excreción renal son por filtración glomerular, por secreción tubular y lógicamente se disminuye con la reabsorción tubular. Los fármacos liposolubles hacia el organismo a través de las células tubulares, que vamos a ver luego. Acá tenemos, esta es la filtración, el glomérulo, tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos la secreción tubular de acá, de la sangre, va al caltúbuli, luego la reabsorción, que es al contrario, del túbuli a la sangre. Todo es por difusión pasiva, dependiendo del pH de la orina, etcétera, etcétera. La difusión pasiva bajo peso molecular, fracción libre, ya hemos visto. Acá un aspecto importante que se necesita de consolidarlo. El riñón, principal órgano de eliminación, puede eliminarse como fármacos inactivos o como metabolitos activos. Y de acá va a salir una regla, digamos. Si los fármacos se eliminan más del 60% por vía renal en forma activa o como metabolitos activos, hay que ajustar la dosis porque está incrementando las concentraciones séricas en sangre y pueden producir efectos colaterales. Ojo, fármacos que se eliminan por el riñón como activos o como metabolitos activos, más del 60%. Y acá tiene, esta es por el glomérulo, túbulo proximal, o sea, la secreción tubular es proceso activo.
Y luego viene la reabsorción, es un proceso pasivo, la reabsorción, el túbulo distal. La excreción renal es la filtración más la secreción activa menos la reabsorción. Ya sabemos que la fracción libre es la única que se filtra por el glomérulo. Y acá también está efectos de la liposolubilidad. Si el fármaco es liposoluble, se vuelve a favor de una gradiente de concentración hacia la sangre. Depende, si es que, por ejemplo, si el fármaco que se elimina es un ácido y el pH es ácido, se vuelve a reabsorber. Pero si el fármaco es ácido, entonces lo alcalinizo la orina, entonces ya no se elimina, ya no se reabsorbe si no se elimina. O viceversa también. Factores que modifican la excreción renal, la edad, hemos dicho, son alteraciones fisiológicas. La excreción renal no es lo mismo en un prematuro, en un neonato, no es lo mismo en un niño joven, un niño menor, no es igual que en un adulto, o, no es, o igual que en un anciano. Esto es importante. Bueno, actualmente ya la pediatría está bien desarrollada y hay pediatras, y uno los respeta más. Antes lo consideraba uno, dice, no, tú no me dale su medicamento, y lo considera al niño como un adulto enano. Bájale la mitad. No, no es así. El niño tiene su propia farmacocinética y su propia farmacodinamia. Igual el adulto, igual el anciano. Entonces también hay cambios en el pH urinario que favorecen la filtración y cambios en el flujo sanguíneo. El clearance, que este es prácticamente que es un parámetro, ya que lo vamos a ver luego también, es el volumen de sangre que es depurado por fármaco por unidad de tiempo. Entonces, proceso activo. Clearance total es igual a clearance renal más clearance hepático o clearance no renal. Entonces, es constante para fármacos que se elimina por procesos de primer orden, que vamos a ver luego qué es un proceso de primer orden. Velocidad de eliminación, constante de eliminación por concentración plasmática. Entonces, hay otros mecanismos de excreción. Excreción renal, ya vimos, excreción biliar y fecal. En excreción biliar, fármacos inalterados no absorbidos. Metabolitos, ácidos o ácidos incorporadas a bile por transporte activo. Pero hay una forma acá, circulación enterohepática. Es eventual eliminación renal. Eventual nomás. Generalmente, ¿qué significa circulación enterohepática? Ahora vamos a pasar acá. El fármaco, el 1, llega al hidroadeno, llega a la porta, pasa al hígado, en el hígado se metaboliza, pues se elimina por las vías biliares, luego otra vez pasa y llega acá y a veces se eliminan por el colon, pero a veces los gérmenes que hemos visto, los gérmenes otra vez lo transforman en liposolubles y otra vez llegan a la vena portal. Eso es lo que se llama la circulación circulación enterohepática, que es importante. Hay fármacos, por ejemplo, la clindamicina tiene una circulación enterohepática, la doxiciclina tiene circulación enterohepática. Entonces, la reabsorción intestinal, hidrólisis de los conjugados, oral por las betas, glucorinasas en el intestino que restauran el fármaco activo. Esto es lo que estamos viendo acá. Lo que se ha escrito acá y lo que estamos viendo acá. La excreción por bilis, conjugación con ácido glucurónico. Las cinéticas de eliminación son cinéticas de primer orden y cinéticas de orden cero. La mayor parte de medicamentos tienen unas cinéticas de primer orden y otras tienen de eliminación cero. De eliminación cero, de velocidad de eliminación cero o cinética de eliminación cero tiene la fenitoína, el alcohol y también tiene el ácido acetil salicílico. En cambio, de la primer orden, la mayor parte. ¿Qué significa velocidad de primer orden o velocidad de orden cero? Generalmente tenemos una constante de eliminación, por un lado,
y por otro lado tenemos la concentración del fármaco. Si la constante de eliminación es mayor que la concentración del fármaco, eso se llama velocidad de eliminación de primer orden. ¿Por qué? Porque la concentración recibe lo elimina, recibe lo elimina, recibe lo elimina. Pero si las concentraciones son mayores que la constante de eliminación, se va a almacenar y va a tener problemas. Esa es eliminación de orden cero, que tiene sus implicancias, su importancia clínica acá. Para la mayoría de los fármacos, la concentración plasmática es menor que la constante de eliminación y esa es de primer orden. Esto es proporcional a la dosis del fármaco. En el caso de algunos fármacos como ácido acetilsalicílico, alcohol y fenitoína, las dosis son muy grandes, por lo tanto la concentración plasmática del fármaco es mucho mayor que la concentración, que la constante de eliminación y el metabolismo es de orden cero, es decir, constante e independiente. Entonces, ¿y esto es por qué? Si yo tengo, por ejemplo, digo, le estoy dando fenitoína a un paciente y veo que su concentración sérica está baja, no está produciendo efecto, el efecto deseado. Entonces digo, no, tengo que aumentarle. Le debo aumentar mucho. No, si me pasa la concentración voy a producir toxicidad. Entonces tengo que aumentarle por poquito para que se vaya eliminando poco a poco también. La mayoría de fármacos se eliminan por cinética de primer orden. La velocidad de eliminación es proporcional a la concentración plasmática. Acá, por ejemplo, 80 miligramos a las 3 horas, subida media, 40 a las 3:20, a las 3 horas 10, a las 3 horas más 5 y bueno, y de ahí se fue. Las de eliminación cero, las ya hemos mencionado, puede presentarse con dosis terapéuticas altas, dosis tóxicas, saturación de mecanismos de eliminación. Implica eliminación de una cantidad constante por unidad de tiempo, es independiente de su concentración. 120 a las 2 horas debería haber 60, casi 80. A las 2 horas debería haber igual 40, hubo, pero acá a las 2 horas debe haber 20, no, hay cero. Esto es independiente de su concentración. ¿Cuáles son los procesos y parámetros farmacocinéticos de los parámetros? Vemos biodisponibilidad, vida media de eliminación, estado de equilibrio, unión proteica, biotransformación y excreción. Procesos y parámetros farmacocinéticos. Creo que vamos a reposar 5, 10, unos 10 minutos. Vamos a... Bien, muchas gracias. Los parámetros farmacocinéticos son biodisponibilidad, que es el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sanguínea o al lugar de acción en intacto, o sea, sin metabolismo previo. Vida media de eliminación es el tiempo que demora el fármaco en alcanzar su concentración a la mitad. Esto es importante. ¿Para qué me sirve? O sea, la biodisponibilidad, ¿para qué me sirve? Me sirve si yo tengo un fármaco que tiene una biodisponibilidad oral del 90%, 90-95%, yo tengo que aprovechar la vía oral siempre que su vía oral sea patente. La unidad funcional esófago gástrico esté funcionando bien y estructuralmente bien. ¿Por qué tengo que darle por vía endovenosa? Le doy por vía oral, biodisponibilidad alta. Si tiene biodisponibilidad baja, hay que ver, o también si tiene, puede haber interacciones, etcétera, etcétera. La vida media de eliminación, ¿para qué me sirve?
para calcular el intervalo de administración. Creo que acá ¿para qué? Porque a veces hay confusión en esto. La, este acá tiene una vida media de eliminación de 4 horas, o sea, significa la concentración. A las 4 le puedo dar acá las 8 horas, o le puedo dar a las 12 horas, cada 4 horas. Más o menos, pues puede variar esto. Entonces, si tiene una vida media de eliminación, y acá a las 16, después acá a las 24, a las 20 y después a las 24. Si tiene una vida media de eliminación de 4 horas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo que darle 6 veces al día. Pues si quiero darle una vida media de eliminación, le puedo dar 2 veces, o sea, 2 vidas medias de eliminación. Le puedo dar cada 8 horas, o sea, son prácticamente 3 veces al día, 3 a 6 veces al día. Pero si tiene una vida media de eliminación de 12 horas, le puedo dar cada 12 o cada 24, no le puedo dar cada 4, cada 6 horas. Entonces, ¿para qué me sirve? Para calcular el intervalo de administración entre dosis y dosis y dosis y la frecuencia de administración durante el día. ¿Sí? Entonces, ese es el estado de equilibrio, lo vamos a ver bien luego. La unión proteica, hemos mencionado que es importante. Ya hemos mencionado la unión proteica, la fracción libre y la fracción unida a la proteína. La biotransformación, el clearing hepático, los fármacos que se eliminan por vía hepática, ¿cómo se eliminan? ¿Y cuántos se eliminan? Lo mismo el clearing renal, ya hemos mencionado todo esto. Y acá tenemos en esta lámina los parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, tiene la concentración máxima, o sea, acá viene la fase de absorción. Esta es concentración al 50%, pero llega el momento de concentración máxima. Una vez que alcanza su máxima concentración, el medicamento es en una sola administración. Se distribuye, luego se elimina y al final todo esto sale abajo la curva. Todo esto sale abajo la curva. Concentración mínima, el tiempo. Dentro de los parámetros farmacocinéticos tenemos lo que es el volumen de distribución, que es la cantidad de droga en el cuerpo sobre la concentración sanguínea. ¿Y para qué me sirve? Para calcular la dosis de carga. Dosis de carga. El clearance, cantidad de droga eliminada por tiempo, lógicamente tiene una constante de eliminación. El clearance es una constante de eliminación por el volumen, por el volumen de distribución, constante de eliminación. Esa es la constante de eliminación. El clean es cantidad de droga eliminada por tiempo. La vida media, tiempo requerido para reducir la concentración al 50%. Y la biodisponibilidad, y abajo la curva del fármaco por vía oral sobre de la curva por fármaco por vía endovenosa, 60, 70%, a veces 90, 100% también inclusive. ¿Para qué me sirve el clearance? Para calcular la dosis de mantenimiento. ¿Para qué me sirve el volumen de distribución? Para calcular la dosis de carga. ¿Y la vida media para qué me sirve? Para calcular la frecuencia de dosis
o para calcular, o lo es lo mismo, el intervalo de administración. La biodisponibilidad, fracción de la dosis administrada de un fármaco intacto, sin cambios, que llega al plasma sanguíneo después de absorción, disponibilidad, etcétera. ¿De qué depende la biodisponibilidad? Del grado de absorción. Depende pues, del fármaco, si es hidrófilo o muy lipofílico, de los transportadores como la glicoproteína P, etcétera, del fenómeno del primer paso. Los que tienen fenómeno del primer paso tienen menos biodisponibilidad que los que no tienen. La solubilidad del medicamento, la estabilidad química, la naturaleza de la formulación, otros factores, flujo sanguíneo en la zona, administración, vaciamiento gástrico, etcétera. Siempre teniendo en cuenta el paciente, teniendo en cuenta las características del fármaco, teniendo en cuenta las características de la enfermedad, las características físico-químicas del fármaco. Entonces es importante tener en cuenta esto. Biodisponibilidad, área bajo la curva por vía oral, área bajo la curva por vía endovenosa por 100%. Acá biodisponibilidad por 50, 60%. O sea, las vías de administración y su biodisponibilidad por vía endovenosa 100%. Intramuscular subcutánea desde 75 hasta 100%. Oral desde 5, algunas hasta 90, 95%. Rectal, la rectal tiene fenómeno primer paso, pero la mitad no más. La inhalación también es igual casi a la oral y la transdérmica sí tiene una mejor eliminación. Y acá las características de cada uno. La biodisponibilidad, biodisponibilidad cercana al 100%, las fluoroquinolonas, por ejemplo, doxiciclina, rifampicina, clindamicina, cotrimoxazol y metronidazol. Ese tiene una biodisponibilidad cercana. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que yo no necesito darle por vía endovenosa. Le doy por vía oral, salvo que la vía oral no sea patente. ¿Cuándo llamo que la vía oral no sea patente? Si el paciente vomita, si el paciente vómitos frecuentes, si el paciente tiene diarreas, trastornos de motilidad intestinal severos, no le puedo dar por vía. O si el paciente está en shock. Si el paciente está en shock, prácticamente el volumen sanguíneo, la irrigación a nivel intestinal disminuye un poco porque se va a los lugares donde más necesita. Entonces, en esos casos hay que dar por vía endovenosa y lo que se llama la terapia secuencial. Una vez que se recupera de la sepsis, prácticamente le puedo pasar a vía oral. De vía endovenosa lo puedo pasar a vía oral. Esos son para estos medicamentos. En el caso del metronidazol, por ejemplo, tenía un paciente, la, la hija de un amigo, que esta hija tuvo una peritonitis. El médico lo operó, lo drenó, todo bien aparentemente, pero le quiso dar metronidazol con aminoglicósido y estaba yendo bien. Pero el problema que era que el papá decía, pero el metronidazol cuesta como si, en ese tiempo 150 soles cada frasco, son 3 frascos al día, son como 350. En 10 días son 4.500, mis sueldos, 2.000 soles al mes, no me alcanza. Entonces me llamó porque quería decía, como tú eres médico, puedes ir a los laboratorios y te puedes regalar. Yo me reí nomás. Entonces le dije, mira, pásame con el cirujano. Hablé con el cirujano, que era amigo mío, le dije, pues de provincia es un paciente. Le dije, me dijo, sí, el paciente está comiendo, claro. Ah, no, dale el metronidazol por vía oral. ¿Para qué le vas a dar por vía oral? Vas a darle por vía oral. No, pues no, no, sí, tiene su le expliqué bien. Cada tableta un sol, no, se acabó el problema. Y acá estos que tienen absorción parcial, betalactámicos, acidez, por la acidez del estómago de repente disminuyen el metabolismo paraintestinal, extracción hepática. Estos
No significa que no hay que darlo por vía oral, se puede dar, pero en dosis más altas. Algunos que tienen ya de acuerdo a las evidencias clínicas que hay, a los estudios científicos, o a veces se da la mayor parte de veces por vía endovenosa. Drogas con un peso molecular alto tienen una pobre absorción y están disponibles en formulaciones parenterales, algunos. Bioequivalencia. ¿A qué se llama bioequivalencia? O sea, primero tenemos que buscar lo que es un equivalente farmacéutico. Tenemos dos fármacos. El A es el paracetamol y el B es el panadol. El panadol es un fármaco que es un nombre de marca. Algunos lo consideran referencial o algunos lo consideran. El innovador es el Tylenol. Ya, mejor el Tylenol es el innovador. Entonces, el Tylenol viene en cápsulas de 500 miligramos y el paracetamol también viene en cápsulas de 500. O sea, vienen los dos la misma presentación. Los dos tienen la misma concentración. Tanto el Tylenol como el paracetamol tienen principio activo el paracetamol. Entonces, los dos fármacos tienen el mismo principio activo, la misma concentración y la misma presentación. Esos son equivalentes farmacéuticos. ¿Y cuándo es un bioequivalente? Cuando dos equivalentes farmacéuticos tienen la misma biodisponibilidad. Y en esto se basa, por ejemplo, la mayor parte de laboratorios. Dicen, no, genérico no vale porque tienen que hacer estudios de bioequivalencia y eso no es cierto. Hay unas... Entonces, un médico un medicamento equivalente con el innovador o el de referencia cuando poseen la misma biodisponibilidad, es decir, cuando sus valores se encuentran dentro del intervalo del 90%. ¿Qué factores influencian en la biodisponibilidad o en la bioequivalencia? La cinética de disolución de un medicamento tiene cinética de orden lineal o de orden cero. Velocidad de proceso de absorción. De repente no se absorbe por alguna razón. Magnitud de la absorción. Estos son los factores que influencian la gama. Entonces, eso es el bioequivalente. Ahora, los estudios de bioequivalencia generalmente se hacen más para las tabletas. Y actualmente se están aplicando, o sea, para ver la calidad de los productos, especialmente de los de todos, pero incluyendo los genéricos, generalmente se hace que se ve que si tiene unas buenas prácticas de manufactura, unas buenas prácticas de distribución, y se ve si tiene la concentración de su control de calidad, si tiene las concentraciones adecuadas o no tiene concentraciones adecuadas. Y lógicamente, los fármacos en los cuales pueden haber, digamos, bioequivalencia es para las tabletas. Las soluciones no necesitan. Los inyectables tampoco. Yo recuerdo mucho que tuve una discusión a distancia con un infectólogo de otro país que se presentó y mencionó que los medicamentos genéricos que se daban por endovenosa prácticamente no eran adecuados y tenían que comprar los medicamentos de marca. Entonces discutimos y le mencioné que los medicamentos por vía endovenosa, si le han hecho su control de calidad y tiene la concentración, está llegando al 100%. Y prácticamente no tiene problema porque se va a distribuir adecuadamente, tiene las mismas características que el otro producto, que el producto innovador. Ya sabemos qué es un genérico y qué es un innovador. Entonces no había ningún problema. Bueno, al final, como se encendió la discusión, lo cortaron. Y prácticamente y bueno, salió a favor, a mi favor, una doctora de Miami que mencionaba que era farmacóloga y mencionaba que no teníamos por qué tener ese tipo de problemas. Entonces, eso es lo que se llama algunos dicen, no tiene estudios de bioequivalencia, pero sí, por ejemplo, se deberían hacer estudios de bioequivalencia o concentraciones séricas
aunque ahora se hacen estudios de disolución, que son casi lo mismo, equivalen, es la estudio de bioequivalencia in vitro, ya no en vivo. Esto se debe hacer concentración esférica, pero para los fármacos que son de margen terapéutico estrecho, tipo los anticonvulsivantes, los aminoglicósidos, de repente podrían hacerse, pero se pueden hacer concentraciones séricas. Nosotros hacíamos concentraciones séricas para ver si llegan en concentraciones adecuadas a la sangre. Ahora vamos a pasar a lo que es el volumen de distribución. Volumen corporal en que se tendría que haber disuelto el fármaco para alcanzar la misma concentración que en plasma, suponiendo una distribución uniforme. Volumen de distribución, la dosis sobre la concentración. La concentración plasmática es a tiempo cero. El volumen de distribución no es un volumen físico real, es un volumen aparente. Los fármacos pueden enlazarse con lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Proveen una indicación de distribución fisiológica al fármaco. Refleja la cantidad en el espacio plasmático generalmente. Si el fármaco llega solo al volumen, la sangre, o la sangre tiene un volumen de distribución bajo volumen de distribución, 4 litros. Si tienen un volumen de distribución, ya se va no solo de la sangre, sino se va al intersticio, un volumen de distribución medio. Y si ya de ahí va, aparte de ir a la sangre, va al volumen, al intersticio y va a las células, ya tiene un gran volumen de distribución. Entonces tiene volumen plasmático, volumen intersticial y volumen intravascular. Entonces acá tenemos ya otra descripción, pero ¿para qué? La utilidad. Distribución, cantidad de droga en el cuerpo, concentración sanguínea. Se utiliza para calcular la dosis para el fármaco alcance con rapidez la concentración deseada en situación de urgencia. Volumen de distribución es igual a dosis por biodisponibilidad y concentración sobre concentración plasmática. Para la dosis de carga, lógicamente se utiliza dosis de carga, la concentración sérica por el volumen de distribución es dosis de carga. O sea, la dosis de carga, yo le veo la concentración sérica del fármaco y lo multiplico por el volumen de distribución, me da la dosis de carga. El clearance, que es la cantidad de droga eliminada por el tiempo dos, generalmente la constante de eliminación tiene una constante de eliminación. Y tenemos también la otra parámetro, la vida media, tiempo requerido para reducir la concentración al tiempo al 50%. El CLIDIS me sirve para la dosis de mantenimiento. Clearance, el dosis de mantenimiento es igual a la concentración sérica por el clearance. Dosis de carga es igual a la concentración sérica por volumen de distribución. La constante de eliminación es la vida media, tiempo requerido para reducir la concentración al 50%. A la primera vida media se quita la mitad, a la segunda vida media se desaparece el 75%, en la tercera el 87, 93, 96, en la quinta vida media desaparece todo el fármaco. Luego vamos a ver acá lo que es las vidas medias, como la vida media de eliminación, o sea, cómo afectan cuando hay efectos en el volumen de distribución. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen ancianos? Los ancianos decrecen, hay una disminución de la masa muscular y una disminución de la distribución del fármaco. Por lo tanto, la vida media disminuye también un poco. Pero y siempre me he mencionado, lógicamente, que los ancianos, por ejemplo, pacientes que tienen, personas que tienen esto ya mucha edad y les piden una creatinina. Creatinina está en 8, 0,8. Ah, no. ¿Es normal? No, señor. Hay que hacerle depuración de creatinina. Lógicamente, a todo paciente, creo que ya lo mencionamos en la clase anterior,
a todo paciente que tiene una depuración a una mayor de 65 años hay que hacerle depuración de creatinina y no hay necesidad de hacerle análisis de laboratorio, sino hay la fórmula de Croco que aplica el peso, la edad, etcétera, y solamente creatinina sérica. En la obesidad incrementa el tejido adiposo y aumenta la distribución. ¿Y qué pasa con la vida media? Al aumentar la distribución, aumenta la dosis, incrementa la vida media. En el líquido patológico, pues, incrementa la distribución y aumenta también la vida media. Cuando hay un inductor enzimático, incrementa el metabolismo y disminuye las concentraciones séricas, por lo tanto disminuye la vida media. Cuando hay un inhibidor enzimático, inclusive inhibe el metabolismo, incrementa las concentraciones séricas, incrementa la vida media. En falla cardíaca también incrementa la vida media, lo mismo en falla hepática también y en falla renal también. Ya hemos visto esto. ¿Qué pasa en falla hepática? Lógicamente acá tenemos el hígado y podemos observar que tenemos esta es la vía porta por la que ingresan todos los fármacos, etcétera, y esta es la arteria hepática. Y acá tenemos la vena hepática, que se va a la vena cava inferior, etcétera. El hígado juega el más importante rol en el metabolismo de los fármacos. La enfermedad hepática crónica puede influenciar en la farmacocinética en una u otras fases. Muchos antibacterianos no requieren dosis de ajuste en enfermedades hepáticas porque la eliminación renal compensa mientras la función de riñón sigue siendo normal. Pero acá tenemos un aspecto. ¿Qué hacer? Cuando hay una función renal alterada, ya existen nomogramas en las clínicas, en las guías clínicas, o en las guías, o en muchas guías que hay. Ustedes en los libros mismos pueden ver fármacos, si tiene qué porcentaje de cuánto tiene de depuración, y de acuerdo a eso usted puede ver la dosis que hay que darle. Pero en enfermedad hepática es un poquitito más complejo y prácticamente no hay los nomogramas que existen. En la actualidad se está utilizando el score se está utilizando el score de Child-Pugh para pacientes con enfermedad hepática. Al inicio, pues, nosotros y en la parte práctica, a veces nosotros decíamos, tiempo de protombina, segundos sobre el control. Si hay, por ejemplo, tiempo de protombina es 12 y si aparece 16 un punto. Si aparece 12, 20, 2 puntos. Si aparece 30 ya es más 3 puntos. Ahora, pero antes si tenía, por ejemplo, 12 de protombina, después le pasó a 50, no, le doy la mitad nomás de dosis, porque el tiempo de protombina, generalmente el tiempo de protombina significa infección o, disculpe, significa insuficiencias hepáticas severas. Pero en la actualidad ya no solo consideran el tiempo protrombina, ahora consideran bilirrubina total, la albúmina. Ya hemos mencionado lo importante que es mayor de esto, cuando ya es menor de 2,8. Imagínense los medicamentos acá, ya no se unen mucho, acá, 2,8, 3,5. Tiempo de protrombina, si hay ascitis o si hay encefalopatía hepática y si hay bilirrubinas también. Entonces, si yo sumo, supongamos que tiene una bilirrubina de 1 y tiene una albúmina de 2 y tiene una tiempoprotombina de más 10, ¿cuánto meto? 3 más 2, 5 más 1, 6. Y no tiene ascitis, ¿está bien? Y no tiene encefalopatía. Pero si tiene A, 6. Si tiene A ascitis, 3 son 9. Y si tiene encefalopatía, 3 son 12. En el caso de que no haya esto, si tiene 5 a 6, clase A, la dosis es normal, no le cambia. Si tiene de 7 a 9, la clase B, insuficiencia hepática moderada, le disminuye el 25% de la dosis. Si tengo que darle 1 gramo, le doy 750 nomás.
Si A tiene más de 10 o 15 el score, le disminuye la mitad, 50%. Esa es insuficiencia hepática severa. Y acá tienen lo que se llama el estado de equilibrio. El estado de equilibrio es lo siguiente acá. Mire, acá podemos ver acá podemos ver, ¿qué está pasando acá? Esta es la concentración mínima efectiva, esta es la concentración máxima efectiva, esta es la concentración tóxica, esta es la concentración subterapéutica. Le doy la dosis, llega a la concentración mínima, pero en la primera vida media va bajando la dosis. Le aumenta un poquito, así. Entonces, recién acá, cuando está en el estado del equilibrio, generalmente es acá. Esta estaba mal diseñada, esta es acá. Recién en la cuarta o quinta vida media, recién está en estado del equilibrio, antes no. Entonces, si un fármaco tiene una vida media de 8 horas, por mencionarle, acá tiene, por ejemplo, estado de equilibrio, concentración, proporcional a la dosis, el intervalo de dosis, fluctuaciones proporcional a la dosis, al intervalo, la vida media. Cuando hay una mala absorción, lógicamente se oculta esto. Lo que significa acá, dice la línea roja, es el patrón de acumulación de droga durante las repetidas administraciones de una droga al intervalo igual a su eliminación, la vida media. Pero considerando todos los parámetros, de repente puede haber algunas variantes. Y acá tenemos ya un poquitito más claro lo que es el estado de equilibrio. Esta es hipotéticamente la dosis máxima terapéutica. Por encima de 20 es dosis tóxica. Y esta es la dosis mínima terapéutica. Por debajo de 10 es la dosis, el efecto subterapéutico. Efecto tóxico, efecto terapéutico, efecto subterapéutico o no terapéutico. Entonces, como vemos acá recién, de la primera vida, la segunda, la tercera, la cuarta o quinta vida media, recién está en estado de equilibrio. Cuarta o quinta vida media está recién en estado de equilibrio, porque las otras, por momentos están en estado de equilibrio, pero por momentos salen. Entonces, no hay un efecto óptimo. Entonces, lo que se necesita para que haya un efecto óptimo, que el fármaco esté en estado de equilibrio. ¿Y qué significa estado de equilibrio? La dosis que le da es la misma dosis que se elimina. Y ve acá, concentración óptima, que está dentro del margen terapéutico. En este caso es 10/20. Hay margen terapéutico amplio, puede ser 30/10 o 30/10 es un margen terapéutico amplio. Y un margen terapéutico estrecho puede ser 15/10, es margen terapéutico estrecho. ¿Y cuál es la diferencia entre un margen terapéutico amplio y en un margen terapéutico estrecho? En el margen terapéutico amplio, generalmente las reacciones adversas son mucho menores. O sea, ¿por qué? El margen terapéutico prácticamente es la relación entre la dosis mínima terapéutica y la dosis máxima o la dosis tóxica. Si la dosis mínima es de 10 y la dosis tóxica es de 30, el margen terapéutico es amplio.
Si el margen terapéutico es de 10, 15, si es 15 el máximo, la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica. Y si está muy cerca de la dosis tóxica, tengo que calcularle bien su dosis, porque si no le doy adecuado, no tiene función, no tiene efecto. Y si me paso, va a producir efecto tóxico. Entonces, esto es importante. Entonces hemos dicho, hay margen terapéutico amplio, margen terapéutico estrecho. Margen terapéutico amplio, la dosis terapéutica está muy distante de la dosis tóxica. Margen terapéutico estrecho, la dosis terapéutica está muy cerca a la dosis tóxica. Y acá este es el normal, digamos, el medio, 20, este es lo normal. Si yo tengo un paciente que tiene una vida media de 10 horas, ¿a las cuántas horas va a alcanzar el estado de equilibrio? A las 5 vidas medias. 10 horas por 5 son 50 horas. O sea, son 2 días. Recién a los 2 días me va a alcanzar el estado de equilibrio, recién va a obtener el efecto óptimo. Entonces, en ese caso, si tengo un paciente que tiene una vida media prolongada, yo le doy dosis de carga. Si en dosis de carga ya acá no le doy la dosis de 10 sino de 20, llega acá. La primera vida media llega acá. O sea, en la dosis de carga, con dosis de carga, la primera dosis, ¿ah? El resto es la dosis de mantenimiento. La dosis de carga es para la primera dosis, no es para todas las dosis. Es para la dosis de mantenimiento, esa parte. Entonces, en ese caso, con dosis de carga, alcanza el estado de equilibrio desde el inicio, pero con dosis de mantenimiento alcanza el estado de equilibrio a las 4 o 5 vidas medias. Y acá está bien claro. Entonces, este es el rango terapéutico como es la lámina la que vimos primero, similar con dosis de carga, con dosis de mantenimiento. Recién a las 4 o 5 vidas medias se alcanza el rango terapéutico, el margen terapéutico, dosis terapéutica. Cuando se da dosis de carga, mire, desde el comienzo se obtiene el estado de equilibrio. Entonces, sí, las dosis de cargas generalmente se aplican a los fármacos que tienen una vida media prolongada, o sea, puede ser 8 horas, 10 horas más o menos, aproximadamente es que eso puede variar. La dosis tóxica, cuando me paso acá de 2,1 y dosis subterapéuticas no tiene efecto, mire, debajo del margen terapéutico, rango terapéutico, margen terapéutico. En esta lámina, quisiera que por un momento se olviden de esta parte de acá y que esto de acá se olviden en este momento y que estas rayas ya no sean puntos, sino sean continuas. Si esto hubiese sido así, no hay problema, fármaco. De estado de equilibrio, dosis de carga, dosis de mantenimiento, estado de equilibrio, no hay problema. Pero ¿qué pasó acá? Primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta dosis se olvidó, le bajó hasta acá. La sexta dosis se olvidó, 2 dosis se olvidaron y bajó, ya no bajó al 50, después el otro 50,70% bajó de la dosis. Y recién me acuerdo de que me olvidé, tomo de nuevo, le doy la dosis nomás de mantenimiento y tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5 dosis, 5 vidas medias para que alcance el estado de equilibrio. Está alcanzando ya casi el estado de equilibrio y me olvido otra vez. Y otra vez tiene que pasar 5 veces. Entonces, prácticamente como si no le hubiese dado. Entonces dice, no, sí, me olvidé una vez, pero medicamento es genérico, compré uno de marca, que no sé qué, que no sé cuánto. No, señor, hay que tener en cuenta el intervalo de administración y no olvidarse las dosis. Acá no olvidarse porque si se olvidó, de preferencia, de ser posible, porque no en todos los fármacos es posible, dar dosis de carga para que con dosis de cargas pasaba prácticamente a este nivel diferente. Lo mismo acá también.
¿Cuáles son las conclusiones de la clase? Los objetivos principales de la farmacocinética son alcanzar concentraciones terapéuticas en el lugar de acción. Eso es fundamental. Si no hay una buena absorción, buena distribución, buen metabolismo, buena eliminación, prácticamente eso va a intervenir en las concentraciones. Las concentraciones varían. Si no hay una buena concentración o hay mucha concentración, puede haber efecto tóxico o no puede haber efecto terapéutico. La farmacocinética es de suma utilidad para definir los esquemas terapéuticos. Usted no puede hacer un esquema terapéutico si no tiene no conoce bien la farmacocinética del fármaco. Los procesos farmacocinéticos ya son absorción, distribución, metabolismo, excreción. Los parámetros son biodisponibilidad, y hemos dicho el funcionamiento oral, volumen de distribución, clearance hepático y renal, concentraciones séricas, etcétera. Y hemos visto también la inclusión, el sistema microsomal enzimático que es de gran importancia, que generalmente es inductor o puede ser inhibidor, y de acuerdo al sustrato pueden incrementar o disminuir las concentraciones séricas. Y con esto estamos terminando.